Analizando la distribución normal nos encontramos ahora. Soy Humberto Pedrosa de Anda. Y ahora en el número 5 vamos a calcular todas las probabilidades de nuestro conjunto de datos hasta cubrir el 100% en la medida de lo posible de nuestro espacio muestral. Bueno, vamos entonces a calcular esas probabilidades. Para ello, recordemos que la distribución normal es una distribución continua. Y entonces no tiene sentido calcular la probabilidad de un punto específico, porque esa probabilidad tenderá a ser cero. Lo que sí nos conviene hacer, lo que sí podemos hacer, es calcular las probabilidades dentro de un intervalo muy pequeño. Y bueno, para demostrar cómo va la distribución normal, te quiero decir que esta distribución va desde menos infinito en la izquierda hasta más infinito en la derecha. Entonces yo jamás voy a tener el 100% de todas las probabilidades. Voy a tener un valor muy aproximado, pero no el 100%. Fíjate, voy a empezar entonces a calcular aquí el rango de probabilidades. En el primer caso diría yo que iría de 0 a 1, pero voy a marcar solamente el 0 y en el siguiente renglón voy a poner el 1 y después la probabilidad que va del 1 al 2 y después del 2 al 3 y del 3 al 4, etcétera, así hasta cubrir un gran espacio. Vamos a pensar que voy a llegar, si te parece bien, hasta el 500 para tener un gran rango. Ya casi llego al 500. Ya casi, un poco más. Ahí está. Ya llegué al 500. Vamos a calcular todas las probabilidades de encontrar un teléfono celular que pese desde 0 y hasta 1 gramos en el primer caso. ¿Sí? Aquí vamos a calcular la probabilidad de que un teléfono pese entre 0 y 1 gramos. Entonces vamos a calcular esa probabilidad. Y para ello, fíjate que aquí ya no va a ser posible calcularlo a través de una fórmula directa, porque la fórmula directa, déjame mostrártela. Esta es la fórmula, la que ves aquí, en la columna F de la tabla de distribuciones. Allí tenemos la fórmula de la función de densidad. Esta fórmula es precisamente la que dibuja esta línea ascendente y luego descendente de la forma de la campana de Gauss, que es la forma de la distribución normal. Y para poder nosotros encontrar la probabilidad en un rango, tendríamos que integrar esta fórmula dentro de ese rango. Y pues como puedes darte cuenta, déjame agrandar un poco la fórmula para que la aprecies un poco más. Aquí está. La fórmula es un tanto complicada, entonces resolver esta integral también va a ser difícil. Aquí ya lo que nos conviene hacer directamente es utilizar unas tablas de la distribución normal, que posteriormente te enseñaré a utilizarlas, o bien usar directamente una fórmula que trae ya Excel, que es esta fórmula de aquí, la de la distribución normal acumulada. En esta fórmula de la distribución normal, lo único que tenemos que ingresar es un límite X de nuestros datos, el valor de la media, el valor de la desviación estándar y al final un número 1. Y con esto nosotros podremos calcular probabilidades apoyándonos con Excel. Vamos a hacerlo entonces. Vamos a calcular esas probabilidades. Primero vamos a calcular la probabilidad de que encontremos un teléfono que pese entre 0 y 1 gramos. Entonces sería igual a norm.dist, abro paréntesis, ingreso el límite superior de mi intervalo. Si voy de 0 a 1 gramos, ingreso solamente el 1, coma la media. La media es el valor esperado, es este 101, y lo voy a fijar con F4 para posteriormente poder correr la fórmula hacia abajo.
escribo una coma, después escribo la desviación estándar de mis datos, que es 10.48, y también voy a oprimir la tecla F4 para que aparezcan los signos de pesos, con lo cual se fija ya la fórmula, para que pueda correrla después hacia abajo, y escribo luego coma y luego un 1. Listo. Y con eso voy a obtener la probabilidad que va de 0 a 1. Y si te fijas es un número muy pequeño, me da 6.93 por 10 a la menos 22. O sea, es muy pequeño. Digamos que la probabilidad de encontrar un teléfono que pese entre 0 y 1 gramos es casi que nula. Tiende a ser 0. Por eso yo te decía que la distribución normal va desde menos infinito en el lado izquierdo hasta más infinito, porque en realidad las probabilidades siempre las vas a poder encontrar, pero van a ser ya muy pequeñas en los extremos inferiores y superiores. Bueno, con esto, ¿qué es lo que estamos calculando? En realidad no es la probabilidad directa. Con esta fórmula encontramos más bien la probabilidad acumulada, o sea, la probabilidad que va desde menos infinito hasta 1. Voy a correr la fórmula hacia abajo y fíjate qué fue lo que apareció. Ahora está deteniéndose en la celda D71. El valor de X ahora es 2. Y los otros valores se fijan en la celda F63 y F65. F63 contiene el valor esperado o la media y F65 la desviación estándar. Y luego el 1 que me sirve para indicarle a Excel que me dé la probabilidad acumulada. ¿Qué significa esta probabilidad? Es la probabilidad de encontrar un teléfono celular que pese entre 0 y 2 gramos. O sea, me va acumulando los valores desde menos infinito hasta el valor que yo le indico que frene, que en este caso es 2. Corro nuevamente la fórmula hacia abajo. Y ahora aquí me está dando la probabilidad acumulada desde menos infinito hasta 3. Corro nuevamente la fórmula hacia abajo. Aquí ya me está dando la probabilidad acumulada desde menos infinito hasta 4. Y así me voy sucesivamente, voy a correr la fórmula hasta el final, hasta el número 500. Y allí está, si te fijas, ya al final me está dando puros unos, quiere decir que ya estoy cubriendo el 100% de las probabilidades. De hecho, yo a esto le podría dar un formato de porcentaje. Lo voy a seleccionar todo. Ahí está. Oprimo porcentaje y le abro unos cuantos decimales. Vamos a pensar unos 4, 5, 6 decimales. Y si te fijas, en el extremo izquierdo me aparece 0%. Conforme me voy acercando un poco más a los valores centrales, comienzan a aparecer ya las probabilidades y se van acumulando así hasta llegar al 100% al final. Entonces, bueno, es imposible cubrir realmente el 100% de las probabilidades. Aquí nosotros ya vemos el 100% porque Excel pues finalmente no me puede mostrar muchos más decimales y me está redondeando a 100%. Pero lo que hay que recordar es que la distribución normal va desde menos infinito hasta más infinito. Bueno, pues estas son las probabilidades acumuladas. Si yo quisiera encontrar las probabilidades solamente de un cierto rango, digamos la probabilidad en rango, ahorita te voy a explicar a qué me refiero con esto de la probabilidad en rango. Quiero decir la probabilidad de encontrar un teléfono que pese solamente entre 0 y 1 gramos y después entre 1 y 2 y después entre 2 y 3 gramos. Lo único que tendría que hacer es simplemente restar al 1 la probabilidad de la celda anterior y luego correr la fórmula hacia abajo. Ahí está. Fíjate, me voy a ir un poco más al centro de los datos aquí. Por ejemplo, ¿qué significa este 1.87%? Que lo voy a marcar en amarillo. Ahí está. Significa que la probabilidad de encontrar un teléfono celular que pese entre 114 y 113 gramos es del 1.87%. La probabilidad acumulada ya iba en el 89%. Este 89% representa la probabilidad de encontrar un teléfono celular que pese 114 gramos o menos.
o sea, es la probabilidad que va hacia atrás. Y bueno, pues de esta forma nosotros ya hemos aprendido a calcular todas las probabilidades. Lo demás que voy a hacer es solamente dar un poco de formato a los datos para hacerlo más presentable, pero en realidad eso es todo lo que podemos hacer con Excel para calcular las probabilidades. Realmente es muy sencillo en la distribución normal, gracias a la ayuda de Excel. Gracias por tu atención, que estés muy bien, hasta luego.